Puede ser muy preocupante el ver el rompimiento del orden constitucional. No solamente para los mandatarios, para los legisladores, para los gobernantes, para los ciudadanos. El ver que este gobierno se pasa las leyes a contentillo debe de preocuparnos a todos. Y hay muchos casos en los que podemos ver que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que busca es el beneficio propio. Lo que busca es la acumulación de poder. Lo que busca es la permanencia en el cargo. Lo que busca es el control presupuestario del país para poder así seguir ordeñando a la pobreza del país. Hoy hay dos casos que nos deben de llamar la atención profundamente en términos electorales, porque de aquí a que se acaben las elecciones, todo lo que veamos no es más que simple politiquería. Me llamó mucho la atención una resolución que se da por parte del magistrado José Luis Vargas Valdés, mejor conocido como el magistrado Billetes, y darles un poco de trasfondo de quién es este magistrado. José Luis Vargas fue en algún momento señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera al mando de Santiago Nieto de un enriquecimiento ilícito. Un enriquecimiento por la compra de propiedades que no pudo justificar ante sus ingresos como magistrado. Y entonces esto llama la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien amenaza al magistrado de que si no se pone en orden y a disposición de la Presidencia de la República, esto le va a generar un problema. Palabras más, palabras menos, este magistrado fue el que en algún momento fue muy reticente en quitarle la candidatura al candidato violador, a Félix Salgado Macedonio, un hombre que después de ver las declaraciones e impugnaciones del Instituto Nacional Electoral, empujó hacia atrás el poder comenzar a dirimir lo que era evidente. Félix Salgado Macedonio no merecía la candidatura al gobierno de Guerrero, pero este magistrado pensaba que tenía que defender los intereses, no del pueblo mexicano, del presidente de la República. El mismo magistrado José Luis Vargas Valdés fue el que ahora y en su momento anterior decidió postergar el tema de Pío López Obrador, el hermano del presidente que al parecer goza del mejor de los fueros constitucionales. Pío López Obrador fue captado en video y exhibido a través de las redes sociales recibiendo fajos de dinero de parte del gobierno de un estado para financiar la campaña del que hoy es presidente de la República. Las demandas se hicieron, las imputaciones fueron puestas, los videos probatorios están sobre la mesa del magistrado José Luis Vargas Valdés, que decide nuevamente cumplir el mandato de proteger al presidente de la República y postergar el caso de Pío López Obrador, con la clara intención de que se venzan los plazos constitucionales y se declare improcedente el caso ante el vencimiento y la caducidad del delito, que es casualmente lo que se está alegando. Este mismo magistrado ahora decide pedirle a sus compañeros de magistrados, estos compañeros que están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitan un voto anticipado antes de las discusiones de las resoluciones que se tendrán que ver. Se está preparando la mesa claramente para lo que será un proceso de impugnaciones en el orden electoral. Como sea que veamos las elecciones que están a la vuelta de la esquina, vamos a ver que estas impugnaciones van a ser una constante, porque no se va a aceptar el resultado de la elección. Si pierde Morena, porque perdió Morena. Si gana Morena, porque ganó Morena. Y es así como la oposición o el partido en el poder buscarán a través de este hombre, José Luis Vargas Valdés, resolver o dirimir todo lo que sea electoral y las victorias o derrotas que en ellos consten para poder quedarse nuevamente con el control del país. José Luis Vargas Valdés le pide entonces a sus compañeros magistrados que emitan un voto previo a la discusión para saber hacia dónde va la intencionalidad y poder modificar así la sentencia. Claramente un acto inconstitucional que no importa, estamos hablando al amparo del presidente de la República y se tiene que hacer lo que él diga.
Debe de ser preocupante nuevamente que las leyes en nuestro país se pasen por donde quieran, por el arco del triunfo. No les importa la constitucionalidad. Y nos hemos convertido así de un país de leyes a un país de cacicazgos bananeros que lo único que buscan es el control del poder por el poder. Ahora viene el caso de el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que recibe una orden de aprehensión, por decirlo de buen modo, de manera extralegal. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que el gobernador de Tamaulipas mantiene su fuero constitucional. Y así, sin importar, sin hacer caso, así pasándose nuevamente la resolución por donde quieren, la Fiscalía General de la República pone una imputación sobre la sentencia, pero paralelamente le pide a un juez de lo federal que libere una orden de aprehensión en contra del gobernador que tiene fuero constitucional, nuevamente violentando las leyes en donde expresamente se prohíbe y está categorizada como un delito en contra de la administración de justicia. Todo aquel servidor público que abra un proceso penal en contra de otro que tenga fuero constitucional sin habérsele retirado previamente conforme a lo dispuesto por la ley, está cometiendo un delito. Tendrá este juez que ponerse a pensar si ahora la siguiente orden de aprehensión no vaya a ser en su contra, al ser él ahora un delincuente confeso. Lo que sucede en términos de Francisco Javier Cabeza de Vaca ya va más allá de su culpabilidad o no. Va en el orden del rompimiento del orden constitucional de las cosas. Y es aquí en donde el debido proceso tiene su relevancia, porque si permitimos esto en el orden federal ante la soberanía de los estados, estamos poniendo en jaque mate, en entredicho, el orden de la federación. El pacto federal que se hace por medio de estados soberanos e independientes que deciden unirse en una federación que tiene leyes, que tiene reglamentos y que tiene una constitución que los protege. Esto ha dejado de ser así. Llega Andrés Manuel López Obrador y no con tintes electorales, con tintes vengativos ante la rebeldía de un gobernador que no estaba de acuerdo con su forma de hacer las cosas, busca venganza a través de los órganos jurisdiccionales. El proceso deja mucho de qué hablar. El simple hecho de no tener un comunicado de la Fiscalía General de la República, pero sí del presidente de los senadores, Ricardo Monreal, nos hace pensar que la orden de liberar esta orden de captura en contra del gobernador del estado de Tamaulipas viene desde Palacio Nacional, pasándose nuevamente por el arco del triunfo, por no decir otra cosa, el orden de las leyes nacionales. Esto nos debe de preocupar, porque pone ahora en entredicho la legalidad no solo de las elecciones, sino del proceso de impartición de justicia mexicana. Muchas gracias.